Mucho gusto a todos. Hola, bienvenidos a nuestro curso de Apologética Católica. Yo me presento con ustedes, yo soy Edgardo Silva, soy de México, de Mexicali, Baja California, una de las ciudades más calientes del mundo, y me vengo a parar a uno de los lugares más fríos del mundo, aquí en Minnesota, y no, es difícil acostumbrarse. En mi caso, yo he sido católico por 2 años, pero no crecí ni nací católico. Me hice católico después de un proceso de conversión que tomó tiempo y fue un tanto duro. Antes era parte de la organización de los Testigos de Jehová, y el asunto con ellos es que cuando te sales de ellos, pues básicamente pierdes toda tu relación con ellos. Entonces fue un proceso difícil, pero lo que encontré en la Iglesia Católica fue como un tesoro en el lugar en donde menos me lo esperaba. Jamás me imaginaba que iba a encontrar algo tan bello, tan valioso ahí. Y entonces ahora lo que me gusta hacer pues es compartir con otras personas las cosas que aprendí en ese proceso, en investigación. No soy un erudito, un experto, pero me interesan mucho estos temas y he estudiado bastante en esto, al menos pues para poder saber una o dos cositas. Puede que en algunas cosas me equivoque o algo, por favor, si alguno de ustedes ve eso, pues corríjanme. Pero voy a tratar de esforzarme por transmitirles la mejor información y de la mejor forma posible. Y en el futuro, primero Dios, pues quizás podamos tener la oportunidad de aprender todavía más de todo esto. Pero bueno, vamos a hablar entonces apologética católica, pero ¿qué es esto? ¿A qué nos referimos con apologética? Suena un tanto raro. En inglés hasta muchas personas escuchan apologetics y dicen, no, es como disculparse. Pero no, la apologética no tiene nada que ver con disculparse. ¿Cómo definimos la apologética? Básicamente la apologética es la defensa de la veracidad de una posición intelectual, usualmente religiosa. En términos más coloquiales es la defensa de la fe. ¿Y a qué nos referimos con esto? Bueno, vivimos en un mundo donde hay muchas diferentes visiones sobre la realidad, sobre el mundo. Hay muchas diferentes ideas, hay muchas diferentes creencias religiosas, también creencias filosóficas, puntos de vista de todos los tipos te encuentras en este mundo y en la historia de la humanidad. El asunto es que cada quien tiene sus propias creencias, cada quien tiene sus propias ideas, pero cuando tú le preguntas a alguien, ¿cómo sabes que eso que crees es verdad? Uno tiene que venir con evidencia, uno tiene que venir con argumentos para poder mostrar que lo que uno cree es verdad. No solo eso, pero a veces uno puede tener objeciones, dudas, preguntas, cuestionamientos hacia otra posición. Y entonces uno, si desea ser racional y desea poder estar bien fundamentado en lo que cree, debe de ser capaz de por lo menos dar una respuesta que pueda ser satisfactoria a ese argumento, a ese desafío que se presenta. Entonces, la apologética básicamente es el estudio de eso. ¿Qué son los argumentos? ¿Cuáles son las razones por las cuales creemos algo? Y hay apologética católica, alguien que hace apologética se le llama apologista. Hay apologistas católicos, entonces lo que ellos van a defender es que el catolicismo es verdad, y van a defender eso a través de muchos argumentos. Pero realmente hay apologistas en todas las religiones e incluso en posiciones no religiosas. Podemos decir que hay apologistas. Hay apologistas musulmanes, hay apologistas judíos, hay apologistas cristianos protestantes, hay apologistas incluso ateos, podríamos decir. Normalmente a los ateos no les va a gustar usar ese término, pero se puede también utilizar para ello, porque lo que hacen es presentar una defensa racional de su punto de vista de que Dios no existe. Incluso en posiciones políticas se puede hacer. Hay apologistas comunistas que defienden el comunismo, hay apologistas más liberales que defienden el liberalismo. Pero bueno, el punto es que uno lo que busca en la apologética es eso, poder presentar razones de la fe que uno tiene. Y esto no es algo nuevo dentro de la iglesia, porque desde los inicios del cristianismo, San Pedro, el Papa, y apóstol de Jesucristo, él mismo escribió en su carta en 1 de Pedro 3:15, sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y reverencia. Entonces,
San Pedro nos dice estar listos, preparados para poder presentar una defensa. Y finalmente, una de las razones por las cuales uno hace apologética es porque hay personas que se sienten atraídas hacia la fe, pero hay muchas objeciones que uno se forma en su cabeza y que son objeciones válidas. Es muy válido que uno las tenga, pero el punto es, ¿realmente esas objeciones demuestran que el catolicismo es falso? ¿Y cómo podemos ayudar a alguien para saber si el catolicismo es verdad o no? Pues básicamente eso es lo que vamos a hacer en este curso. Vamos a defender la fe católica. Ahora bien, ¿por qué estudiar apologética? Me encanta esta cita de C.S. Lewis. C.S. Lewis fue uno de los más grandes apologistas cristianos del siglo pasado. No era católico, él era anglicano, pero muy cercano de hecho a lo que creemos como católicos. Él decía, el cristianismo, si es falso, no tiene ninguna importancia. Y si es verdadero, tiene una importancia infinita. Lo único que no puede ser es moderadamente importante. Lo único que no puede ser es moderadamente importante. Me encanta. Hoy día vivimos en un mundo que es muy indiferente frente a la religión. El asunto es que si el cristianismo es verdad, o sea, toda nuestra vida depende de ello, porque si el cristianismo es verdad, significa que existe un Dios que nos ama, que se ha entregado por nosotros, que ha entregado a su Hijo, y Él busca nuestra salvación. Entonces nuestra vida depende de ello. Ahora bien, si el cristianismo es falso, nosotros no nos estamos perdiendo nuestro tiempo aquí. Cada vez que venimos a la misa, cada vez que venimos a la iglesia, cada vez que dedicamos tiempo para orar, no hay nadie escuchando, no hay nada que tenga un efecto en nosotros ahí. Hay algunos que van a argumentar que incluso si el cristianismo es falso, pues de todos modos tiene usos prácticos que nos puede servir. Pero no sé ustedes, pero a mí no me gustaría ser cristiano si el cristianismo es falso. Mejor vivir mi vida a mi manera, o no sé. Pero el asunto es que no puede ser solo moderadamente importante. Tiene una gran importancia saber descubrir si el cristianismo es verdad o no. Y es por eso que vale la pena estudiar estos temas, estudiar las objeciones que hay para saber si es verdad o no. Ahora bien, hay otras razones por las cuales hacerlo, y una es que nos puede ayudar a conocer y entender mejor la fe. Como todos dijeron, todos ustedes han sido católicos de toda la vida. Y muy bien, bendito sea Dios. Y una de las cosas, beneficios que tiene para alguien que siempre ha sido católico estudiar apologética es que te ayuda a comprender mejor la fe, te ayuda a entenderlo. Y eso es porque cuando tú contrastas tus creencias que tienes con personas que tienen otras creencias distintas, te ayuda a entender mejor qué es exactamente lo que crees. Y muchas veces nosotros como católicos a veces tenemos malentendidos de qué es lo que enseña la fe. Por ejemplo, muchos de nuestros amigos y hermanos cristianos protestantes o evangélicos nos dicen, no, ustedes los católicos creen que se salvan por fe y obras, pero la Biblia dice que nos salvamos solamente por la fe. Y hay católicos que dicen, no, nos salvamos por fe y obras. Pero lo que no saben es que realmente la Iglesia Católica no enseña que nos salvemos por fe y obras. No es exactamente eso, es un poco distinto, pero ya llegaremos a ese tema en su momento. El asunto es que al estudiar la apologética, uno puede profundizar más en la fe y uno puede llegar a conocerla mejor. Entonces es algo muy bueno. También nos permite ayudar a aquellos con obstáculos intelectuales en su camino a Dios. La apologética finalmente es una obra de amor, es algo que hacemos por otras personas para poder ayudarlos. Yo no estaría aquí hablando con ustedes si no fuese por muchos apologistas y muchas personas que Dios puso en mi camino y que me ayudaron, porque tenía muchas objeciones hacia la Iglesia Católica. Si ustedes me hubieran dicho 4 años antes, oye, un día te vas a ser católico, yo habría dicho, no, eso jamás va a pasar. No, Dios, por favor, sálvame de ese cruel destino. Pero fue gracias a todo el trabajo de muchas personas que estudiaron estos temas y que pusieron su trabajo en internet, en libros o gente con la que platiqué. Y eso me ayudó finalmente a llegar aquí. Y hoy en día me siento muy agradecido con todas esas personas. Entonces, para eso es que uno estudia apologética, para ayudar a las personas a que esas objeciones intelectuales no sean un obstáculo en la fe. Quiero aclarar otra cosa. La apologética tiene que ver con el lado intelectual de nosotros. Nosotros como seres humanos nos importa la verdad,
porque somos seres con intelecto. Pero no solo somos seres con intelecto. Entonces, tú puedes presentarle a alguien los mejores argumentos a favor de la fe católica, a favor del cristianismo, a favor de la existencia de Dios, y aún así esa persona no necesariamente se va a convencer, porque no somos seres puramente racionales y lógicos, que sencillamente vemos un silogismo, vemos un argumento y ya nos convencemos. Hay muchas dimensiones dentro del ser humano. Está también nuestra dimensión espiritual, nuestro corazón, y hay muchas otras circunstancias. Entonces, lo que queremos no es conseguir necesariamente una conversión en el momento. Eso va a venir a través de... Eso es algo que Dios va a hacer realmente. Lo que nosotros queremos hacer es facilitar ese camino para las personas, para que puedan emprender ese camino cuando Dios les llame a ello. Entonces, esto va a ser muy importante entenderlo por algo que vamos a ver más después, pero por lo pronto dejémoslo ahí. Bueno, el tercer punto por el cual es bueno estudiar apologética es porque nos ayuda a saber si lo que creemos es verdad o no. Pues, no sé ustedes, ¿quieren saber si lo que creen es verdad o no? Si no fuese verdad, ¿les gustaría saberlo? En mi caso, pues sí, si no es verdad el catolicismo, me gustaría saberlo. Y si sí es verdad, quiero saberlo aún más para poder siempre estar ahí. Y finalmente ese es el asunto. La apologética se trata de buscar la verdad. Queremos conocer qué es verdad, qué no lo es, y poder entonces ir hacia donde la verdad está. Y una de las cosas más bellas de la fe católica es que creemos que la verdad existe, que la verdad se puede conocer, y se puede conocer porque la verdad de hecho es una persona, y esa persona se hizo carne, y se hizo nuestro Señor Jesús, y Él desea que lo conozcamos, y es por ello que podemos llegar a conocer la verdad. Pero más de eso luego. Ok, entonces queremos conocer la verdad, pero aquí viene lo interesante. ¿Qué es la verdad? ¿Y qué es conocer algo? ¿Qué es conocer la verdad? Bueno, hay una rama de la filosofía que estudia este tema, que es el conocimiento, que es la verdad, que se llama epistemología. Episte viene del griego conocimiento. No, creo que no viene de ella. Ya se me olvidó, pero bueno. Epistemología es el estudio del conocimiento. Y es muy importante que, si estamos buscando la verdad, primero definamos qué es la verdad. Y a mí me gusta mucho la definición que da Santo Tomás de Aquino, uno de los más grandes intelectuales, filósofos en la historia del cristianismo, que dice: la verdad es la adecuación del entendimiento y la cosa. Y ahora bien, en epistemología también hay una larga tradición de definir el conocimiento de esta forma. El conocimiento es una creencia verdadera y justificada. Ok, ¿qué significa esto? Bueno, pueden ver aquí claramente que tenemos aquí vamos a decir que este es Iván. Y aquí tenemos a Edgardito. Y entonces Iván ve esto, ve el triángulo, ve esta idea, y se forma la idea correcta de lo que eso es en su cabecita. Pero Edgardito, pues híjoles, él está un poco más en las nubes y entonces piensa que esto es un círculo. Entonces, Iván, él entiende entonces que él tiene la verdad porque lo que tiene en su entendimiento, lo que tiene en su cabeza, lo que él dice también, corresponde con lo que es la realidad. Pero Edgardo, pues piensa que es un círculo. ¿Entienden el punto? Entonces, la verdad se trata de eso, hay algo que está fuera de nosotros y hay algo que nuestro intelecto puede conocer de lo que está fuera de nosotros, y cuando nuestro entendimiento e intelecto corresponde con la realidad que hay allá afuera, entonces uno puede decir que conoce la verdad o que tiene la verdad. Ahora bien, el conocimiento se define como creencia verdadera justificada por este punto. Les voy a poner un ejemplo. Digamos que un señor Francisco, su esposa se va a trabajar todos los días, y entonces él, mientras está en su trabajo, también dice: oh, mi esposa está en su trabajo. Bueno, ¿es esa creencia verdadera? Vamos a decir que sí, su esposa sí está en el trabajo. Ahora bien, ¿está justificada? Está justificada porque su esposa le dijo que iba a ir al trabajo, y aparte pues él sabe que ella va a trabajar ahí todos los días. Entonces se puede decir que Francisco conoce que su esposa está en el trabajo. Pero vamos a poner otra cosa. Digamos que Francisco va a su trabajo y él dice: oh, mi esposa está en su trabajo. Pero resulta que su esposa no se fue al trabajo.
No, no sean mal pensados, fue a comprarle un regalo de cumpleaños. Sí, debe ser mal pensados. Ok, entonces, Francisco, él tiene una creencia justificada de que su esposa está en su trabajo, pero no es una creencia verdadera. Entonces, él no conoce que su esposa está en el trabajo, él tiene una idea equivocada. Ahora bien, digamos que Francisco está en su trabajo y dice, voy a tirar un dado y si sale 6, mi esposa me está está yendo a comprarme un regalo de cumpleaños. Entonces él tira un dado y de pura chiripa sale 6. ¿Sabe Francisco realmente que su esposa le está comprando un regalo? Bueno, eso no es así porque el método que usó para poder conocer eso no es un método racional, no es un método válido. Entonces su creencia es verdadera, pero no está justificada. Entonces de eso se trata el conocimiento, en que queremos conocer la verdad y el método por el cual lo conocemos debe de ser un método correcto. Con el cristianismo lo que pasa es que muchas personas pues, lo han creído en toda su vida. Y eso es muy importante y muy valioso porque el cristianismo de hecho se basa en la fe y vamos a hablar un poquito luego de qué es la fe. Pero uno, por ejemplo, en otros temas como la existencia de Dios. La existencia de Dios es algo que de hecho podemos saber a través de nuestra razón natural, a través de nuestro intelecto, pero hay muchas personas que no saben cómo demostrarlo, ellos sencillamente creen que Dios existe. Y está bien, eso es válido, uno tiene derecho a seguir lo que uno cree o lo que uno intuye, pero uno no puede decir, oh, yo sé que Dios existe, si uno no tiene una forma de demostrarlo. Entonces por eso es que en la apologética, como entramos en diálogo con otras personas, lo que queremos es hacer una demostración de lo que creemos. Entonces, por ello, tenemos que buscar que nuestra creencia sea justificada también. Ahora bien, ¿cómo es que justificamos una creencia? ¿Cómo es que conocemos las cosas? Bueno, hay muchas formas en que nosotros conocemos la verdad. La primera y la más clara es a través de los sentidos, a través de la experiencia. Nuestros sentidos, confiamos en que nos proveen una visión sobre el mundo exterior y que podemos saber cosas a través de ello. Si no fuese así, que por cierto hay personas que creen eso, hay algunos filósofos que argumentan que sí, que no podemos confiar ni siquiera en nuestros sentidos, pero 99.9% de las personas van a concordar en que sí, podemos conocer a través de los sentidos. Entonces, a través de los sentidos y la experiencia, yo, por ejemplo, puedo saber que afuera de mi casa hay 3 árboles. Yo también sé que mi perro Manolo ladra un montón y hace mucho ruido. Sé, por ejemplo, que la muchacha del Starbucks tiene bonitos ojos, porque pues he visto. Y sé también, por ejemplo, que Luis Miguel tiene muy buenas canciones y que es muy buen cantante, pues porque me he escuchado todos los discos de romances y todas sus demás canciones ya me las sé, ¿no? Entonces, la experiencia nos permite conocer muchas cosas de nuestro alrededor, al menos del mundo inmediato que sabemos. Pero esa no es la única forma en que conocemos la verdad. Hay otra forma que es la razón o la lógica. ¿Cómo funciona la razón o la lógica? Bueno, la lógica lo que le permite a uno hacer es conocer cosas aún antes de experimentarlas, a través de principios o verdades que uno ya conoce o que uno parte de, puede llegar a varios conocimientos. Por ejemplo, digamos que voy y me compro un pez doradito. Y entonces voy a mi casa y pues le voy a dar de comer, ya tiene hambre el pececito. No le voy a tirar un trozo de carne, porque pues, yo ya sé que los peces no comen carne. O sea, entonces, fíjense en eso, es interesante porque nosotros sabemos primero qué es un pez, sabemos la idea de qué es un pez y sabemos que los peces tienen ciertas características, entre esas, por ejemplo, que no comen carne. Y entonces a mí jamás se me va a ocurrir de echarle un trozo de carne a mi pececito, el pobrecito se va a morir, sino que le voy a echar sus sobleitas, esas que les damos, ¿no? Y es interesante porque yo no necesito hacer el experimento de darle carne para saber, quién sabe, a lo mejor este pez no se muere si le doy carne, a lo mejor sí se la come. Nosotros no necesitamos hacer ese experimento porque ya sabemos la naturaleza de los peces y a través de la lógica, el sentido común, pues podemos llegar a saber algo al respecto. Lo mismo, uno agarra a un perrito y pues uno no le va a dar chocolate porque sabe que los perros se mueren si les da chocolate.
Entonces la lógica es especial por eso, porque nos permite saber cosas aún antes de experimentarlas. Aunque no las hayamos visto con nuestros sentidos, podemos llegar a saberlas. Aquí hay otro ejemplo también que puse. Lupita es mexicana, los mexicanos hablan español, conclusión, Lupita habla español. Y aquí tenemos otro. Los plátanos de mi casa están verdes, los plátanos verdes no están listos para comer. Conclusión, los plátanos de mi casa no están listos para comer. Esto es algo que se conoce como argumento deductivo. Entonces, un argumento deductivo lo que tiene es que tiene un cierto número de premisas. Y si esas premisas son ciertas, entonces la conclusión es correcta. Y lo maravilloso de la lógica es eso, que nos permite llegar a un conocimiento aún antes de siquiera experimentarlo. Yo no necesito abrir estas bananas para saber que no están listas para comer, porque yo ya conozco estas dos verdades de aquí. Pero ojo, un argumento puede ser válido en su estructura, pero puede que una de las premisas no sea siempre correcta o que la premisa sea falsa. Entonces uno tiene que detectar esas cosas a la hora de analizar un argumento. Entonces, por ejemplo, tenemos que Lupita es mexicana, los mexicanos hablan español. ¿Es eso cierto? ¿Todos los mexicanos hablan español? ¿Quién sabe? A lo mejor Lupita es una muchacha que nació en Estados Unidos y que nunca aprendió a hablar español porque sus padres no le enseñaron. Y conocemos muchos aquí así. Incluso en México hablan dialectos. Incluso en México, es cierto, alguien que haya crecido en una comunidad indígena puede que no haya aprendido a hablar español, pero igual siguen siendo mexicanos, porque pues, nacieron en México. Entonces, yo no puedo, este argumento es no necesariamente falso, pero esto sería más... Es un tanto generalizado, exactamente. Lo que uno tendría que hacer si quiere ser más racional, más preciso, es cambiar esta premisa y decir, la gran mayoría de mexicanos hablan español. Conclusión, Lupita muy probablemente habla español. Entonces, uno tiene que tener buen ojo para cuando uno analiza un argumento, ver ese tipo de cosas. Hay una rama de estudio que se llama la lógica, es una rama de la filosofía, de hecho, que estudia precisamente cómo funciona la lógica, qué hace que un argumento sea válido y qué lo hace inválido. Y hay un gran conjunto de argumentos que la gente comúnmente hace que no son válidos, que se llaman falacias. Y a lo largo de este curso vamos a ver muchas falacias y vamos a aprender a identificarlas. Pero por darles un ejemplo, hay por ejemplo falacias ad populum, se llama, que es, la gran mayoría de personas creen esto, entonces eso es verdad. Pero eso no prueba nada, porque la gran mayoría de las personas podría creer algo que es falso. Ha pasado en la historia y puede volver a pasar. Pero bueno, eso tan solo es un ejemplo de una falacia. Entonces, tenemos la experiencia, tenemos la lógica. Ahora bien, a mí me gusta, normalmente esas son las dos formas reconocidas, pero a mí me gusta decir que hay una tercera forma que está un poco relacionada con las dos distintas. Y ahorita les voy a explicar qué es. Pensamos en esto, 2 más 2 es 4, pues es una verdad que todos sabemos, pero ¿cómo la sabemos esa? Bueno, uno puede usar su experiencia para poder descubrir esa verdad. Por ejemplo, agarro mis deditos, tengo 2 deditos y los cuento, 1, 2, 3, 4, y entonces ya sé que 2 más 2 es 4, y me pongo a hacer lo mismo con botellas, 1, 2, 3, 4, y ya entonces sé que 2 más 2 es 4, veo que en la gran mayoría de las veces, siempre que me pongo a contar 2 y 2, me da 4, y entonces yo, en base a eso, llego a la inducción de que 2 más 2 es igual a 4. Entonces esa fue una forma en que yo aprendí a través de mi experiencia. Pero ahora en las matemáticas, lo padre que tiene es que toda la matemática es pura lógica, lo puedes saber todo a través de la lógica. Entonces yo, sin nunca haber visto un número, sin nunca haber tenido mis deditos, yo incluso, o sea, con mi pura mente, tú puedes razonar, 2 más 2 es 4, puedes llegar a esa conclusión. Es gracias a eso también que, por ejemplo, sabemos que un triángulo, yo no necesito medir sus ángulos, pero yo sé que si sumo todos sus ángulos, siempre me va a dar 180 grados. Y si sumo todos los ángulos de un cuadrado, me va a dar, ¿cuánto es? ¿360 grados? Sí, 360. Muy bien. Yo puedo saber todos esos detalles con la pura lógica, y las matemáticas es un ejemplo perfecto de ello. Pero pensemos, ¿es esta realmente la forma en que aprendimos que 2 más 2 es 4? Creo que la forma en que la mayoría de nosotros aprendimos es cuando éramos niños. Nuestro profesor, nuestros padres nos dijeron, 2 más 2 es 4. Y lo que nosotros hacemos es que confiamos en nuestros padres, confiamos en nuestros profesores, porque
no creemos que nos quieran engañar, no creemos que tengan esa mala intención, y aparte creemos que son suficientemente capacitados para saber como que 2 más 2 es 4. Entonces, cuando yo elijo confiar en lo que ellos me dicen, y si lo que ellos dicen es verdad, yo llego a ese conocimiento de la verdad a través de lo que me han dicho. Y esta forma de conocer, mucha gente no se da cuenta, pero de hecho es la forma en que usamos habitualmente. Por ejemplo, ¿cómo sabemos que Australia existe? Digo, yo nunca he estado en Australia y suena como un lugar muy raro, hay canguros y hay arañas gigantes, o sea, suena como algo de película. ¿Cómo sé realmente que existe Australia? Yo podría decir, bueno, pues es que está en los mapas, pero ¿cómo no sé yo que los creadores de mapas nomás me están mintiendo para que yo crea que existe algo que se llama Australia? Todos están conspirando contra mí. Bueno, lo que yo hago para saber que Australia existe es que veo que muchas personas hablan de Australia y he escuchado gente con acentos australianos que me dicen que vienen de ahí. Y entonces yo veo, ok, hay muchas personas que están diciendo esto, que este lugar existe, y tienen una forma de saber si ese lugar existe o no. Y no creo que me estén engañando, que estén conspirando contra mí, porque pues no hay nada que ganen con ello. Entonces, pues Australia existe. Claro. Y si algún día lo quiero demostrar 100% seguro, pues puedo comprarme un ticket y ir a Australia. No sé si alguna vez lo haré, pues está bien lejos, pero de esa forma lo podría demostrar. Sí, ¿no? Y como siempre han dicho que tenemos el Golfo de México y ahora lo están cambiando. Al Golfo de América, sí. No, ese es un buen debate para hacerlo, pero sí, es Golfo de México. Muy bien, todos sabemos eso. Bueno, ahora a ver, por ejemplo, pensemos en este caso del alunizaje. Mucha gente dice, no, esto no pasó. Y lo cierto es que si uno nomás se basa en la historia, lo que dicen, pues sí, mucha gente se le hace lógico que el gobierno quiera mentir sobre esto y que muy probablemente no pasó. Ahora bien, les voy a decir, realmente me hace una posición muy mala porque creo que tenemos mucha evidencia de que sí pasó. Pero pueden ver entonces que buena parte de nuestro conocimiento se basa en eso, en que escuchamos algo de alguien y entonces nosotros decidimos si confiar en ese alguien o no. Yo nunca he visto una molécula de agua para poder decir que es hidrógeno, 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, pero yo confío en que los científicos que han hecho esos experimentos han podido descubrir eso y que no me están mintiendo al respecto. Yo no sé cómo... puede que, por ejemplo, alguien no sepa cómo demostrar que la Tierra gira alrededor del Sol. Desde nuestra perspectiva, o sea, el Sol gira alrededor de la Tierra. Y mucha gente intenta, de hecho les preguntas, ¿cómo sabes que la Tierra gira alrededor del Sol? Y no te saben dar la respuesta científica para ello. Pero, aún así, nosotros accedemos a ese conocimiento porque lo aprendimos de nuestros profesores y confiamos en que nuestros profesores pues, no nos están mintiendo en algo tan irrelevante. Bueno, no diría irrelevante, pues en algo en lo que no van a ganar nada pues, con mentiras. Bueno, esta forma de conocer es lo que los cristianos llamamos fe. Fe, mucha gente dice, fe y razón están opuestas las unas a las otras. Pero fe realmente lo único que significa en este contexto es confiar. Uno decide, cuando uno tiene fe es que alguien confía, por ejemplo, tengo fe en mí mismo, es que uno confía en sí mismo. Cuando dices que tienes fe en otra persona, tú confías en esa persona, confías en su capacidad, confías en que esa persona te está diciendo la verdad. La fe es sencillamente eso, es confiar. Ahora bien, ¿qué ocurre con la fe? Vamos a hablar un poco más de ello. ¿Cuál es la relación entre la razón y la fe? Bueno, la razón es un don que creemos que Dios nos ha dado, nuestro intelecto, y es el que nos permite hacer la lógica y es el que nos permite conectar los puntos y llegar a conocer cosas. Santo Tomás de Aquino, él explicaba que hay este tipo de verdades que se llaman verdades naturales. Entonces, ¿qué son las verdades naturales? Las verdades naturales es básicamente todas las cosas que podemos saber con nuestra pura razón. No necesitamos que alguien más nos las diga, que un ser superior. No necesitaríamos que Dios las revele para nosotros saberlas, porque nos basta nuestro puro intelecto para llegar a saberlas. Puede que nos tome tiempo llegar a ellas, puede que nos tome mucho estudio llegar a esas verdades, pero son verdades que podemos conocer. Entonces imaginen que en este círculo están todas las verdades que uno puede conocer a través de la razón.
Tenemos pues, las verdades científicas, por ejemplo, que el agua es H2O, que la Tierra es redonda. Ahora bien, la forma en que nosotros conocemos recuerden, conocimiento es creencia verdadera justificada. La forma en que uno conoce las verdades científicas es siguiendo el método científico. El método científico se trata de hacer experimentos, luego hacer una hipótesis, luego una teoría, y observar si esa teoría e hipótesis se cumple cada vez que hacemos los experimentos. Es muy, muy útil. Sabemos muchas cosas gracias a ese método. Sabemos cosas de física, sabemos cosas de química, sabemos cosas de biología. Todo eso gracias al método científico. Pero ese no es el único método que usamos para conocer cosas. Para, por ejemplo, conocer la historia, uno no va a usar el método científico porque la historia no se puede repetir, experimentar, uno no puede hacerla varias veces, sino que lo que uno hace en la historia es seguir un método distinto, un método que siguen los historiadores, que es el método histórico. Y de hecho, más tarde en el curso hablaremos un poco sobre cómo podemos usar ese método. También yo sé, pues, como las cosas que hablábamos de nuestra experiencia, por ejemplo, que los tacos son deliciosos, que mi perro no se ha bañado, y lo sé muy bien. Y también podemos saber verdades acerca de la filosofía. Mucha gente cuando escucha filosofía, pues se imaginan a estos universitarios que nomás se la pasan yendo de fiesta y tomando sustancias no muy buenas para tomar. Pero la filosofía, de hecho, es una de las formas de conocimiento más antiguas del ser humano. Nace en la antigua Grecia, y lo que la filosofía hace es, a través de la lógica, partiendo de ciertos principios, uno intenta dar explicación a las cosas más últimas o elevadas. Por ejemplo, ¿qué es la justicia? ¿Qué es la belleza? ¿Cómo saber qué es lo que hace que algo sea bello o que no sea bello? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es la bondad? ¿Qué hace que una acción sea buena o que una acción sea mala? ¿Qué es el ser? ¿Qué significa ser? ¿Qué causa el cambio en las cosas? Ese tipo de preguntas es lo que uno estudia en la filosofía. Y como este tipo de cosas son cosas como abstractas, no son cosas que no podamos saber a través del método científico o a través de alguno de estos otros métodos, sino que lo que el filósofo hace es que él elige ciertos principios de los cuales va a partir, y a partir de eso va conectando a través de la lógica diferentes cosas para llegar a ciertas conclusiones. Entonces uno hace como todo un marco filosófico, pero la clave está en que el filósofo siempre lo que busca es no contradecirse a sí mismo, porque existe lo que se llama el principio de contradicción, que es que algo no puede ser A y no A al mismo tiempo y en el mismo sentido de A. Por ejemplo, no existe un soltero casado, no existe un borracho que esté sobrio, no existe alguien que esté borracho y sobrio al mismo tiempo, no existe una toalla que esté mojada y seca al mismo tiempo. Bueno, completamente mojada y completamente seca, quién sabe, no está seca de un lado y mojada del otro. Entonces ese es el principio de no contradicción, y lo que uno busca en la filosofía es parte como desde un marco y va haciendo conclusiones, pero por ejemplo si un filósofo termina contradiciéndose a sí mismo, entonces hay que regresar y ver qué paso en falso dimos que nos llevó a esta contradicción. Entonces, muy interesante la forma en que conocemos la filosofía, y de hecho vamos a estudiar un poco de ello luego en el curso. Pero el punto es esto: estas son las verdades naturales, estas son las cosas que podemos saber a través de la razón. Pero Santo Tomás de Aquino, él habla de otro tipo de verdades que nosotros los católicos y cristianos creemos, y estas son las verdades sobrenaturales. Entonces, ¿qué ocurre con las verdades sobrenaturales? Bueno, nosotros, como seres humanos, nuestro intelecto puede conocer muchas cosas, pero nuestro intelecto es limitado. Tenemos un límite de lo que podemos conocer. Yo, por ejemplo, no sé en este momento si les está gustando la clase o no. A lo mejor dicen, no, hombre, ya se hizo bien largo, bien aburrido. La única forma en que puedo saber si les gusta la clase o no, como yo no tengo acceso a la mente de ustedes, es preguntándoles, y ustedes me van a decir lo que está en su mente, y yo entonces tengo que elegir si voy a confiar en lo que me dicen o no, si tengo fe en lo que dicen, y si no me están mintiendo y confío en lo que me están diciendo, entonces yo voy a acceder a esa verdad de qué es lo que está pasando por su mente. En este caso, pues si les está gustando la clase, ¿no? Ok, entonces las verdades sobrenaturales funcionan un poco de esa forma. Nosotros, para llegar a las verdades sobrenaturales, uno pues ya afirma la existencia de Dios,
Y uno lo que cree de Dios es que Él es omnisciente, Él lo sabe todo. No solo eso, pero Él no puede engañar a otros porque Él no miente, ni tampoco se puede engañar a sí mismo. Entonces, si Dios revela algo que está fuera de este círculo, y nosotros confiamos en ese método que Dios usa para revelarlo a nosotros, entonces hemos llegado a estas verdades sobrenaturales. ¿Cuáles son ejemplos de estas verdades sobrenaturales? Bueno, todo lo que estudia la teología. La teología tiene muchas ramas de conocimiento, así como la ciencia tiene la física, la química. La teología tenemos, por ejemplo, la soteriología, que es el estudio de la salvación. Tenemos la teología en sí misma, que es el estudio de Dios. Tenemos la cristología, que estudia a Jesucristo y las cosas que podemos saber de Él. Tenemos la eclesiología, que estudia qué es la iglesia, cómo se debe de gobernar la iglesia, cómo debe de funcionar. Tenemos la escatología, que la escatología es el estudio de las últimas cosas, qué es lo que pasa después de que morimos y cómo va a ser el fin de los tiempos. Todo ese tipo de cosas son verdades que jamás podríamos saber por nuestra pura razón. Hay gente, de hecho, que intenta tratar de demostrar estas a través de la razón, pero Santo Tomás de Aquino me da risa porque dice: por favor, no hagas eso, porque lo único que vas a conseguir es que la gente se burle de nosotros y que pensemos que somos muy malos argumentando. Básicamente es lo que dice. Y es que estas no están accesibles al conocimiento de la razón, solo está aquí. Y la única forma en que llegamos a estas es a través de la fe, a través de que Dios revela algo. En nuestro caso, nosotros pues somos católicos, nosotros creemos que Jesucristo fue el Hijo Divino de Dios y que por ende lo que Él dice es verdad. Entonces nosotros creemos que Jesús instituye una iglesia y luego esa iglesia transmite el mensaje de Jesús y también es su autoridad para enseñar. Y luego esa iglesia lo que hace es que nos enseña que este libro, la Biblia, la Sagrada Escritura, es inspirado por Dios y que por ende lo que dice es verdadero y es inerrante, o sea, no contiene error en las cosas que afirma. Entonces nosotros creemos en la Biblia y la Biblia se convierte en una fuente de revelación. Pero nosotros somos católicos, entonces no solo creemos en la Biblia, también creemos en la Sagrada Tradición, que es la tradición que se fue pasando de boca en boca, que los apóstoles transmitieron y que estuvo incluso antes de que escribieran la Escritura. Entonces tenemos la Sagrada Tradición y aparte tenemos algo que se llama el Magisterio de la Iglesia. El Magisterio de la Iglesia lo que hace es que estas dos fuentes de revelación, la Escritura y la tradición, el Magisterio las interpreta y es capaz de definir qué es lo que éstas enseñan. Entonces, en la historia de la Iglesia han surgido muchas controversias. Por ejemplo, hubo una controversia en los años 300 sobre si Jesús realmente es Dios o si es una criatura de Dios. Entonces, la iglesia forma un concilio, el concilio de Nicea, y en ese concilio dice, no, ¿qué es lo que vamos a creer al respecto? ¿Qué es lo que enseña la Escritura y qué es lo que enseña la tradición? Y la iglesia concluye que lo que enseña la tradición y lo que enseña la iglesia es que Jesucristo es verdaderamente Dios, es la segunda persona de la Trinidad. Y entonces ese asunto ya queda definido. Ya hoy en día ya nadie puede poner en duda si Jesús es Dios o no, porque ese asunto ya quedó definido. Y nosotros creemos como católicos que el Espíritu Santo guía a la iglesia para poder llegar a las conclusiones correctas y que no vaya a cometer un error en esos casos. Entonces tenemos estas como tres fuentes de revelación, la Escritura, la tradición y el Magisterio, que el Magisterio no introduce nueva revelación, no es como que la iglesia ahorita, los obispos, Dios les dice algo nuevo que no sabemos antes, sino que su labor es interpretar y definir qué es lo que la Escritura y la tradición enseñan. Si fuésemos protestantes, los protestantes ellos creen que la Biblia es la única fuente infalible de revelación. Entonces, la Biblia es la única que no se equivoca, pero nosotros en nuestra interpretación de la Biblia y la tradición también se pueden equivocar. Entonces, por eso los protestantes se hacen, cuando surge la reforma protestante, se llama así reforma, porque lo que buscan es reformar las cosas que la iglesia ha enseñado y entonces corregirlas con el entendimiento correcto de la Biblia. Si nosotros fuésemos musulmanes, no creeríamos en ninguna de esas, sino que creeríamos en el Corán, porque el Corán es la palabra de Dios
Y nosotros lo que hacemos es que en el Islam ponemos nuestra fe en Mahoma, o Muhammad, que fue el profeta del Islam. Él dijo, oh, yo soy un profeta de Dios, y les viene a traer a los musulmanes el Corán. Y entonces, si nosotros le creemos a Muhammad que realmente es un profeta, pues vamos a llegar a la conclusión de que el Corán es verdad y vamos a creer las cosas que el Corán afirma. Pero, ¿es el Corán correcto? ¿Es la Biblia sola correcta? ¿O es la Biblia, la tradición y el magisterio de la iglesia? Bueno, esas son las cosas que vamos a discutir en la apologética, cómo podemos saber si es correcto o no. Pero desde ahorita les voy adelantando. Hay un momento en el que uno tiene que hacer un salto de fe. En el momento en que, por ejemplo, uno decide confiar en Jesús, en el momento en que ya dices, voy a creer que lo que Jesús dice es verdad, puedes llegar a todas estas. Pero, para saber si lo que Jesús dice es verdad o no, no hay una demostración racional, lógica, que podamos dar para demostrar que sí es cierto que lo que Jesús dice es verdad. Lo que podemos hacer es, a través de otras cosas que vemos en la vida de Jesús, poder hacer ese salto un poquito más corto. Porque podemos mostrar en la vida de Jesús sus milagros, podemos mostrar su resurrección. Y entonces, si uno llega a la conclusión de que esos milagros realmente ocurrieron, entonces hacer ese salto de fe se vuelve más pequeñito, el salto que tenemos que hacer. La mayoría de cristianos, ellos no conocen toda esta evidencia a favor del cristianismo, y ellos sencillamente dan un salto bien largo, pero está bien, mientras uno tenga la fe para poder dar ese salto, uno puede llegar a esa conclusión. En el Islam, que creen en Mahoma, yo considero que el salto es muy largo, porque hay mucha evidencia en contra del Islam, y lo mismo podemos afirmar de otras religiones como en el hinduismo o el budismo, otras religiones orientales. Pero el trabajo pues del apologista es hacer ese salto de fe un poquito más cortito para que sea más fácil para las personas hacerlo. Pero siempre uno tiene que dar ese salto de fe. Y eso es bueno porque eso muestra la primacía de Dios en el proceso de salvación. La salvación no depende de nosotros. El ser cristiano o una conversión no es sencillamente algo que haces con tu mente, un ejercicio intelectual, sino que es un 100% rendimiento hacia Dios y un salto que hacemos de confianza hacia Él. Entonces, ahí es donde está la importancia de la fe, y entonces con la fe llegamos a las verdades sobrenaturales. Ahora bien, tenemos una tercera categoría, y esto es lo que Santo Tomás de Aquino llama los preámbulos de la fe. Entonces, ¿qué son los preámbulos de la fe? Los preámbulos de la fe son estas cosas que sabemos a través de nuestro intelecto, a través de nuestra razón. Nosotros podemos saber estas cosas, y cuando tú conoces estas cosas, te llevan hacia la fe. Cuando tú conoces estas cosas, es más fácil ese salto de fe que les decía que tenemos que hacer. Ese tipo de cosas la hace más corto, ese salto que tenemos que hacer. Entonces, por eso se llama preámbulos de la fe. Es como, también se puede traducir como las fronteras de la fe. Uno llega a ellas. Entonces, ¿cuáles son algunas de estas verdades que están preámbulos de la fe? Tenemos la existencia de Dios. Nosotros como católicos, la Iglesia siempre ha afirmado que si Dios existe o no, ese no es un asunto de fe, es algo que puedes llegar a conocer a través de la pura razón, a través del intelecto que Dios nos ha dado y la evidencia que tenemos en el mundo, podemos llegar a saber la existencia de Dios, y en este curso vamos a ver cómo podemos hacer eso, cómo podemos demostrarlo. Podemos saber la ley natural es básicamente las normas morales que uno puede saber sin necesidad de que Dios las revele. Por ejemplo, aunque uno no sea cristiano, aunque nunca haya leído uno la Biblia, tú puedes saber, por ejemplo, que robar está mal, tú puedes saber que asesinar a alguien está mal, tú puedes saber que cometer adulterio está mal. Ese tipo de cosas son unas que no necesitas que Dios te mande y te diga, sino que por el puro orden que Dios ha puesto en las cosas, uno intuye y puede llegar al conocimiento de que esas cosas pues, no son buenas. Tenemos, por ejemplo, también la posibilidad de revelación divina. Una vez concluimos que Dios existe, podemos llegar a la posibilidad de que es posible que Dios se quiera comunicar con los seres humanos y que les quiera revelar ciertas cosas que ellos todavía no conocen, como lo son estas verdades sobrenaturales. Bueno, entonces, todo eso es básicamente la idea de cómo es que conocemos y las verdades que podemos conocer.
y cómo funciona todo este proceso de conocimiento. Y es importante saber esto porque vamos a tener que explicar, en este curso van a ver que lo que vamos a hacer es que vamos a seguir diferentes metodologías para poder demostrar la veracidad de la fe católica. Ahora bien, en nuestros días tenemos dos posiciones que atentan contra la verdad, contra nuestra posición de que podemos conocer la verdad, y esos son el escepticismo y el relativismo. El escepticismo básicamente lo que niega es que podamos conocer la verdad, o al menos ciertas verdades. El escéptico, por ejemplo, puede que nos niegue que se pueda conocer la existencia de Dios. Puede que ellos sean agnósticos y digan, no, es que Dios, si existe o no, no es algo que se pueda saber, es algo que escapa a nuestro entendimiento. Y hay gente que, como les decía, son tan escépticos que incluso no consideran posible saber si el mundo alrededor de nosotros existe. O, por ejemplo, si existen otras mentes aparte de la suya. De hecho, es algo que es muy difícil hacer filosóficamente. Yo no puedo saber si todos ustedes realmente tienen una mente. Puede que actúen como que tienen una mente. Pero a lo mejor ustedes son como robots, nomás que se mueven y hacen expresiones en sus caras y reaccionan. Lo único que yo puedo saber es si yo tengo una mente. Pero es un tanto absurdo concluir que si la gente no tiene mente o que no lo puedo saber, porque uno lo puede intuir. Y entonces es cierto que uno tiene que dar un pequeño salto ahí, pero la evidencia de que otras personas tienen una mente, o sea, hay tantas cosas que sí se podrían explicar de otra forma, pero apuntan a que las otras personas tienen una mente. Entonces, el escepticismo tiene diferentes niveles, pero básicamente es la idea de eso, de que no podemos conocer la verdad. Pero te encuentras con escépticos en este día, pero lo que más te encuentras es con el relativismo. Que el relativismo es que cada quien tiene su verdad y no hay verdades absolutas y nadie debe de imponer su verdad en otros. Entonces siempre vas a escuchar eso. No, es que pues, tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad. Y la razón por la que vivimos en un mundo así es porque vivimos en un mundo pues, tan pluralístico con tantas visiones y la gente no quiere pelear. Siempre conocen el dicho. No hables de religión ni de política en la mesa. ¿Por qué? Porque uno entonces, cada quien considera que su posición es verdad y la gente sencillamente quiere evitar las discusiones, no quiere dialogar, no quiere debate y entonces dicen, no, mejor vamos a evitar eso y mejor vamos a decir pues que cada quien tiene su verdad y listo. Pero aquí está el problema con ambas posiciones. El problema es que ambas ideas se refutan a sí mismas. Empecemos con el escepticismo. El escepticismo nos dice que no podemos conocer la verdad. Ok, esa frase, no podemos conocer la verdad, ¿es verdad o no es verdad? Bueno, si sí es verdad, y tú conoces que no podemos conocer la verdad, entonces hay una verdad que sí conoces, que es que no podemos conocer la verdad. Entonces, fíjense, se refuta a sí mismo. Ahora bien, con el relativismo. Dices, no hay verdades absolutas. Ok, que no hay verdades absolutas, ¿es una verdad absoluta o es una verdad relativa? Entonces, se fijan cómo finalmente ambas caen en un círculo en el cual se contradicen a sí mismos. Entonces, por eso nunca vas a encontrar personas que realmente digan que no hay verdades absolutas. No vas a encontrar personas que realmente digan que no podamos conocer ninguna verdad, sino que vas a encontrar diferentes niveles y dependiendo a qué nivel te enfrentes, pues es como vas a refutar esa idea. Pero yo creo que todos tenemos un sentido de que sí podemos conocer la verdad, sí podemos conocer ciertas cosas porque pensamos, por ejemplo, en esto. Uno de los problemas del relativismo es que confunde las verdades objetivas con las verdades subjetivas. Entonces, hay verdades, es cierto que cada quien tiene su verdad en el sentido de que cada quien tiene su propia experiencia y entonces puede tener diferentes opiniones al respecto. Eso se le conoce como verdades subjetivas porque dependen del sujeto. Entonces, por ejemplo, ¿qué nieve te gusta más? ¿La de chocolate, la de fresa o la de peanut butter? La de peanut butter es la mejor, definitivamente. La mantequilla de maní. Bueno, yo puedo decir, me encanta la nieve, pero ¿qué tal si hay una persona que es intolerante a la lactosa o que es alérgica a la nieve? Puede que ellos no concuerden conmigo con la frase de que la nieve es deliciosa, porque entonces eso depende del sujeto, eso depende de tu propia experiencia. Pero, entonces ese tipo de verdades existe, es cierto que existe esa relativez. Pero, pensamos en este otro ejemplo. ¿Cuál de estas pastillas es paracetamol? ¿Ocupo paracetamol?
Entonces, ¿cuál de estas es la que contiene paracetamol? Uno no va a decir, bueno, realmente pues no podemos saberlo, necesitas hacer todo un análisis científico de la composición de la pastilla. No, o sea, uno no hace eso, uno lee la etiqueta y entonces dice, pues es paracetamol. Y con el relativismo uno no podría decir, bueno, pues yo creo que esta es paracetamol. No, pues yo creo que esta es paracetamol. Bueno, tú tienes tu opinión, yo tengo mi opinión. No. Necesito saber cuál es paracetamol, porque si yo tomo Tylenol o si yo tomo ibuprofeno, a lo mejor soy alérgico a esas y si me las tomo me voy a morir. Entonces ahí la verdad importa mucho. Necesito saber cuál de estas es mi medicamento con el cual no me voy a morir. Y ahí no hay relatividad y el escepticismo, o sea, no encaja ahí. Necesitamos tener quizás no vamos a tener un 100% de seguridad, porque quién sabe, a lo mejor alguien fue y me cambió las pastillas, pero al menos uno busca llegar a un grado de seguridad en el cual uno pueda seguir adelante con su vida. Y eso es finalmente lo que el relativismo y el escepticismo hace, es que son como un desistir, un rendirse en la búsqueda de la verdad. Buscar la verdad toma tiempo, es complicado, necesitas estudiar mucho. Y hay muchas cosas difíciles y desafíos que uno se enfrenta en el camino. Pero con el relativismo y con el escepticismo, básicamente lo que uno hace es rendirse. No, pues no puedo saber si realmente es verdad o no. O cada quien tiene su verdad, o sea, es un desistir de ello, y lo que nosotros pues debemos de animar a otras personas y a nosotros mismos es que sí se puede conocer la verdad. Quizás debemos de reconocer que hay cosas que no podemos conocer, pero uno lo que busca es conocer lo mejor posible, hasta lo más lejos que uno pueda llegar. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer en este curso, una vez más. Ok, ahora les prometo que ya vamos a acabar casi. ¿Cuánto tiempo llevamos? Ya 1 hora, perfecto. Ok, tipos y métodos de apologética. Entonces, cuando nosotros hacemos apologética, cuando nosotros queremos demostrar la fe, hay diferentes formas y métodos que uno puede seguir. Cuando uno hace apologética, uno tiene como 2 formas, que son la apologética positiva, apologética negativa. La apologética positiva básicamente lo que hace es mostrar evidencia para demostrar que nuestra fe o posición es verdadera. Y en la fe negativa, en la apologética negativa, lo que uno hace es contestar a las objeciones que la gente pone hacia nuestra posición, hacia nuestra fe. Por ejemplo, si yo quiero demostrar la existencia de Dios, yo puedo usar un argumento como el argumento del ajuste fino. El argumento del ajuste fino dice que todo el universo, las leyes físicas están como ajustadas a un grado tan preciso que permite la vida, que si tú las modificaras poquito no existiría la vida. Entonces, lo vamos a investigar más pero eso es un argumento para demostrar la existencia de Dios. Ahora bien, hay argumentos en contra de la existencia de Dios, como el argumento del mal. Si Dios existe, entonces ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? Entonces, en la apologética negativa lo que uno hace es interactuar con esos argumentos en contra de la posición de uno y dar una respuesta hacia esas objeciones, hacia esos argumentos. Y cada método de apologética que está aquí usa estas 2 formas. Es necesario no nomás contestar las objeciones o no nomás presentar evidencia de lo que uno cree. O sea, uno tiene que ser capaz de hacer las 2 cosas. Pueden pensar en estos 2 como un método de ataque y método de defensa. La apologética positiva es como atacar, como demostrar, y la apologética negativa es la defensa, es el contestar a los ataques que se hacen a tu posición. Entonces hay diferentes métodos de hacer apologética. El que vamos a seguir más aquí pues va a ser la apologética clásica. ¿Qué es la apologética clásica? Bueno, se le conoce así porque es el método que a lo largo de la historia de la iglesia pues, más se ha usado, que es que uno básicamente empieza con verdades mayores y va bajando a verdades menores. Y entonces uno empieza con la apologética teísta. La apologética teísta es la apologética de demostrar si Dios existe o no. Entonces, si Dios no existe, no tiene caso que te pongas a hacer ninguna de estas, porque Dios ya está demostrado que no existe. Entonces no tiene caso luego preguntarse, ¿es Jesús Dios? O sea, no tiene caso con eso. Entonces lo que hace uno en la apologética teísta, uno empieza ahí, empieza con que si Dios existe o no. Luego sigue uno con la apologética cristiana, que es, Dios existe, pero a ver, ¿se ha revelado Dios al ser humano? Bueno, el cristianismo afirma que sí, que Dios se ha revelado en la persona de Jesucristo.
Pero ¿cómo demostramos que eso es verdad? Pues eso es lo que hace uno en la apologética cristiana. Y la forma, olvidé decirlo, la forma en que uno hace apologética teísta es a través de la filosofía. Es a través de la filosofía que uno puede demostrar la existencia de Dios. Hay varios argumentos filosóficos y depende del marco filosófico que sigues, te puede llevar a la existencia de Dios. Entonces, la discusión sobre si Dios existe o no es una discusión filosófica. Pero con la apologética cristiana ya no estamos en el reino de la filosofía, ahí porque estamos hablando de un personaje histórico, Jesús de Nazaret. Tenemos que usar el método histórico para poder saber si Dios realmente se ha revelado en él o no. Y en la apologética cristiana no solo demuestras la veracidad del cristianismo, sino que también contestas a otras religiones no cristianas, como el Islam, el judaísmo, o a las religiones orientales, como el budismo y el hinduismo. Y luego tienes la apologética católica. Ok, ya hemos demostrado que Dios realmente se reveló en la persona de Jesús de Nazaret. Hemos demostrado que el cristianismo es verdad, pero ahora ¿en qué forma de cristianismo? Porque hay muchas formas de cristianismo. Tienes a la Iglesia Católica, tienes a la Iglesia Ortodoxa Oriental, tienes a las muchas denominaciones protestantes como bautistas, presbiterianos, luteranos. ¿Cuál de esas formas es el verdadero cristianismo? Bueno, pues nosotros en Apologética Católica vamos a argumentar que el catolicismo es esa verdadera forma de cristianismo y que la Iglesia Católica es la iglesia que Jesús fundó y nos dejó a nosotros. Y hay otro aquí, este realmente estaría incluido en estos dos, pero a mí me gusta como ponerlo en su propia categoría porque uno se enfrenta mucho a críticas morales hacia la Iglesia Católica. Por ejemplo, hoy en día pues la Iglesia es fuertemente en contra del aborto. Siempre ha sido esa posición de la Iglesia Católica y siempre va a ser. Pero, por supuesto, muchas personas están a favor del aborto. Entonces, ahí hay un debate, hay una discusión que también se debe contestar. Porque si la Iglesia está equivocada en el punto del aborto, entonces el catolicismo es falso. Hay otros ejemplos también. Hoy en día el asunto de las relaciones homosexuales es otro asunto que también a mucha gente les hace rechazar a la Iglesia porque la Iglesia se opone a relaciones homosexuales. Entonces, uno debe de presentar una defensa en esos puntos también, y la apologética moral pues se dedica a eso, a esos asuntos morales, poder dar una respuesta y evidencia a favor de la posición católica. Ahora bien, hay otros métodos de apologética que se pueden seguir. Está la apologética evidencial. En la apologética evidencial básicamente lo que uno hace es, en vez de empezar desde arriba, demostrando la existencia de Dios, uno lo que hace en la apologética evidencial es tratar de mostrar evidencia a favor del cristianismo, y con esa evidencia demostrar también la existencia de Dios. La forma en que se hace esto normalmente es con el caso histórico de la resurrección de Jesús. Resulta que si uno sigue el método histórico, uno puede demostrar, o al menos estar muy cerca de demostrar que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Entonces, si Jesús resucitó de entre los muertos, pues alguien lo tuvo que haber resucitado, entonces eso muestra que Dios existe y que el cristianismo también es verdad. Entonces, básicamente la apologética evidencial busca hacer como un atajo y llegar directo a eso. Y nosotros como católicos también podemos usar ese método. De hecho, los católicos tenemos una ventaja porque hay muchos otros milagros de los cuales tenemos muy buena evidencia que también podemos mostrar, como algunas apariciones marianas, como la de Nuestra Señora de Fátima, la de Nuestra Señora de Lourdes. También tenemos milagros eucarísticos, también tenemos milagros de curaciones que han ocurrido a través de la intercesión de los santos. Entonces podemos usar ese método también. Y algunas personas, personalmente a mí me gusta más este método, pero hay personas que usas ese método de apologética evidencial y les va a convencer para ello. También tienes apologética de caso acumulativo. C.S. Lewis, el señor que vimos hace rato, él usa más este método, que es que lo que uno hace es que uno busca demostrar ciertas verdades que el cristianismo afirma, y entonces tú te das cuenta de que el cristianismo encaja, no solo encaja, sino que también te provee el marco para poder llegar a estas conclusiones, y entonces en base a eso uno puede dar el salto de que el cristianismo es verdad. Por ejemplo, hay muchas personas que se convencen de que los derechos humanos, nuestro valor como seres humanos, es algo que es 100% verdadero. Pero ¿cómo demuestra uno eso? Bueno, el cristianismo ofrece un marco para poder demostrar eso, porque el cristianismo afirma que nosotros como seres humanos estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, y entonces eso nos da una dignidad especial que nos distingue de todos los demás. Entonces una persona a veces se convence de eso
y luego a lo mejor se convence de que el aborto está mal y se vuelve pro vida, y luego a lo mejor se convence de que hay que ayudar a los pobres y el cristianismo enseña eso. Entonces ve todo este tipo de cosas que el cristianismo enseña y dice, hey, sí, eso tiene sentido, y el cristianismo está de acuerdo con tantas cosas que terminan dando el paso de hacerse cristianos, y ha habido muchas conversiones así de ese estilo. Y uno en la apologética de caso acumulativo pues busca presentar eso como verdades que el cristianismo enseña, y uno las demuestra esas verdades, y entonces en base a eso pues ya puede uno hacer la conversión. ¿Existe la apologética presuposicionalista? Esta no me gusta mucho, pero es un método que algunos también usan y se puede usar. Básicamente lo que uno hace es asumir que el cristianismo es verdadero y que la Biblia es correcta. Este es un método que normalmente lo vas a encontrar en protestantes y en ortodoxos orientales, por la teología que ellos tienen, pero no me voy a meter ahí. Lo que pasa con este tipo de método es que uno asume que el cristianismo es verdad, y entonces en base a eso uno compara el cristianismo con otras posiciones como el ateísmo o como el islam, y dice cuál explica mejor el mundo, cuál explica mejor las cosas. Y entonces el cristianismo, van a afirmar los presuposicionalistas, que explica mejor la realidad y el mundo, mejor que cualquier otra posición, y entonces como lo explica mejor que cualquier otra cosa, entonces es verdad. Se me hace un poquito, no el mejor método para empezar, pero funciona. Hay gente que se ha convencido del cristianismo en base a ello. Y existe también la epistemología reformada. Eso se llama reformada porque es muy común verla en las iglesias protestantes reformadas, como en los presbiterianos, algunos grupos bautistas reformados también. Y la idea es básicamente que recuerden, estábamos hablando de las mentes. ¿Cómo sé yo que existen otras mentes aparte de la mía? Quizás yo no tenga un argumento 100% lógico, racional, que me lleve a esa conclusión, pero tengo una intuición de que otras personas también tienen mente. Entonces, mientras yo no tenga evidencia en contra de esa idea de que otras personas tienen mente, yo estoy en mi derecho de aceptar y creer que existen otras mentes. Entonces, lo que los epistemólogos reformados te van a decir es que Dios existe es algo que nosotros intuimos naturalmente. Entonces, si yo intuyo naturalmente que Dios existe, mientras tú no me muestres evidencia de que Dios no existe, entonces yo estoy en mi derecho, o es lógico que yo llegue a la conclusión de que Dios existe, porque es como una intuición natural que tenemos. Y este de hecho es un método que también existe en la Iglesia Católica desde antes, y funciona también, puede llegar a ayudar a muchas personas. Nosotros vamos a ver un poco más este método porque considero es el más como lógico, racional, el que va paso por paso, pero estos otros métodos pues es importante que sepan que existen y que se pueden usar. Y de hecho, cuando uno pues hace apologética, uno lo que busca no es siempre seguir un mismo camino, porque cada persona es distinta y cada persona tiene diferentes necesidades. Uno de mis apologistas católicos favoritos, Jimmy Akin, él cuenta una historia de que una vez recibió un correo electrónico de una señora que en el título del correo le decía: mi corazón está buscando a Dios. Y en el correo esta señora le cuenta que ella es una señora que vive en un país musulmán, ella es musulmana, pero lo que él le pregunta a este apologista católico es cuál es el punto de vista sobre la mujer en el cristianismo, porque ella intuía como que en el cristianismo tienen un mejor punto de vista de la mujer, tratan mejor a las mujeres, y para ella eso era como una indicación de que el cristianismo era verdad, o al menos de que Dios quería que se hiciese cristiana. Entonces, el punto de vista de la mujer en el cristianismo no es algo que vas a encontrar en tus manuales de apologética. En los manuales de apologética normalmente va a seguir una estructura como esta, o alguna como de estas, pero no es un tema en el cual normalmente se van a detener. Pero para esta persona en su situación, esa era su necesidad. Entonces, uno como apologista lo que uno tiene que hacer es primero conocer a la otra persona, entender dónde están,
y en base a eso ir a los temas que a esa persona le van a inquietar o que les pueden hacer abrazar el cristianismo, como en el caso de esta señora. Y esto me lleva a nuestra última diapositiva. Tengo otra más. Voy a hablar de esto rápido. Somos deshonestos los apologistas. Muchas personas te van a decir que a los apologistas cristianos, a ellos no les importa la verdad, porque tú ya empiezas con la creencia de que el cristianismo es verdad. Entonces tienes un sesgo. Un sesgo es como un bloqueo, una disposición mental que uno tiene para aceptar que algo es verdad. Y entonces tú como apologista ves que quieres demostrar que el cristianismo es verdad. Entonces lo que van a afirmar los críticos del cristianismo es que tú nomás estás agarrando cualquier cosa, cualquier evidencia, cualquier argumento para poder demostrar tu posición, y no estás realmente viendo si sí es verdad o no. No estás dispuesto a cuestionar tu posición. Bueno, hay que admitir que todos tenemos nuestros sesgos, incluidos nosotros como cristianos. Es cierto que vamos a favorecer los argumentos o evidencia que demuestren que el cristianismo es verdad, en cierta medida. Pero es injusto acusar a apologistas de que no se preocupan de la verdad, porque normalmente un buen apologista, sí, seguro va a haber malos apologistas que van a usar cualquier argumento o evidencia, pero un buen apologista normalmente lo que busca es mostrar la mejor evidencia a favor del cristianismo. Y esto no es verdad en todo el mundo, porque, por ejemplo, en mi caso, yo no quería que la Iglesia Católica fuese de verdad. O sea, y a mí me hubiera gustado que los testigos de Jehová fuesen verdad, porque ahí seguiría estando y seguiría teniendo a mis familiares y amigos que ahí estaban. Entonces, para mí yo no quería que el catolicismo fuese verdad, pero investigar me llevó a la conclusión de que el catolicismo es verdad. Y hoy en día, o sea, hablo del catolicismo y todo por esa conversión que tuve. Y muchos de los apologistas, tanto cristianos como católicos, son de hecho conversos a la fe. No son personas que siempre han estado creyendo lo mismo, sino que fueron por un proceso que les llevó a ese convencimiento. Pero incluso personas que hayan sido cristianos toda su vida, uno tiene que estar dispuesto a escuchar esos argumentos que dan para ver si sí son verdad o no. Y los escépticos, ellos pueden llamarse a sí mismos los campeones de la verdad y decir que ellos son los que se preocupan por la verdad. Pero lo cierto es que ellos también tienen ciertos sesgos. Por ejemplo, cuando se enfrentan al argumento del ajuste fino, que les platicaba, de cómo es que el universo parece ajustado para que haya vida, ellos van a buscar una explicación diferente a la que sea que Dios existe. Porque ellos ya tienen esa posición de que Dios no existe, porque quizás hay otras cosas que les convencen de ello. Entonces viene este argumento en contra de su posición y uno lo que busca es, ok, ¿cómo puedo compatibilizar esa evidencia con mi posición? Y a veces llegas a un punto en el que hay tanta evidencia en contra de tu posición que sencillamente no lo puedes compatibilizar, y entonces uno hace un cambio. Pero es natural en nosotros como seres humanos que si nosotros tenemos una posición es porque creemos que es verdad, y entonces vamos a buscar cómo la evidencia que hay alrededor compatibiliza con esa posición que tenemos. Entonces, realmente, si vas a acusar a los apologistas de deshonestos, creo que se podría aplicar a todas las personas, porque todos tenemos sesgos. Lo que hay que hacer es reconocer, sí, exacto, tenemos un poco de sesgo, pero buscar ser lo más rigurosos y intelectualmente honestos posibles. Ahora bien, antes de despedirnos y de terminar esta clase, quiero hablar de esto, la forma más fácil de defender la fe. Hasta ahorita pues vamos a aprender muchas cosas que son buenas para poder ayudar a otras personas a mostrar que el catolicismo es verdad. Pero incluso si uno no sabe mucho del tema, hay algo que todos podemos hacer, un método que de hecho es a veces hasta más efectivo que mostrar evidencia a favor del catolicismo. Y esa forma es haciendo preguntas. Para ser un buen apologista, uno no necesariamente tiene que tener las mejores respuestas o buenas respuestas, sino tener buenas preguntas. ¿Cómo funciona esto? Bueno, en los primeros siglos teníamos en los tiempos antes de Cristo, teníamos a este señor que se llama Sócrates, uno de los primeros filósofos, y él era famoso porque lo que él hacía es que él pues, nunca enseñaba nada, sino que lo que él nomás hacía era
iba y le preguntaba a las personas cosas. A él se le atribuía esta frase de yo solo sé que no sé nada. Entonces él iba y una persona decía, oh sí, yo soy muy inteligente y yo sé sobre este tema. Y él decía, oh ok, tú sabes sobre ese tema, es que tengo algunas preguntas. Entonces pues, hacía muchas preguntas y siempre todos sus interlocutores terminaban contradiciéndose a sí mismos. Y entonces Sócrates terminaba demostrando que pues en realidad esas personas que creían saber realmente no sabían lo que afirmaban. Entonces debido a esto la gente se enojó mucho, tuvo muchos enemigos y fue condenado a muerte. Una historia muy interesante, pero gracias a eso que él hizo, este método de hacer preguntas se le llama como el método socrático, también se le llama el método mayéutico algunas veces. Y es un método que nuestro propio Señor Jesucristo usó algunas veces. Por ejemplo, tenemos esta historia de Jesús que los fariseos vienen a él y le preguntan, oye, ¿tú con qué autoridad haces todas estas cosas y andas enseñando todas estas cosas? Entonces Jesús les dice, ok, voy a responder su pregunta, pero antes de eso, respóndanme ustedes una pregunta. Juan el Bautista, ¿él fue un verdadero profeta o no? ¿Su mensaje venía del cielo o no? Y los fariseos entre ellos se ponen a hablar y dicen, bueno, si le decimos que sí fue un profeta, entonces nos va a decir, ¿y por qué no lo escucharon? Pero si le decimos que no fue profeta, toda la gente aquí alrededor de nosotros se van a enojar con nosotros porque piensan que Juan el Bautista fue un profeta. Entonces los fariseos le contestan a Jesús, no sabemos. Y entonces Jesús les dice, pues yo tampoco les digo con qué autoridad hago esto. Y en Marcos, en el Evangelio de Marcos, nos da este detalle de que Jesús fue de sus vestiduras, agarró un micrófono y lo tiró ahí al suelo. No. Está ahí en algunos manuscritos. Bueno, este método de hacer preguntas incluso lo encontramos entre los mismos abogados. Entonces, lo que uno puede hacer es, si uno platica con alguien de otra posición, hacer preguntas de qué y hacer preguntas de por qué. Y también a mí me gusta mucho preguntar, ¿y siempre has pensado así de esa forma? ¿Qué es lo que te ha llevado a pensar así? Por decir, digamos que estamos platicando con una persona que está a favor del aborto, ¿no? Entonces tú le dices, para ti, ¿qué es el aborto? ¿Qué es lo que pasa en un aborto? No, pues pasa esto. Ok. ¿Y qué crees tú que es el feto que está ahí? ¿Qué dirías tú que es? Bueno, pues es esto. Ok, ¿y tú por qué crees que eso es así? ¿Por qué crees esto? Entonces, este tipo de preguntas, primero nos ayuda a conocer mejor, a entender mejor la posición de la otra persona y nos puede ayudar a saber, entonces, qué respuesta dar, si es que vamos a dar una respuesta. Pero incluso con el puro hecho de hacer preguntas, puede que lleve a la persona a darse cuenta de que ese tema que creía conocer, realmente no lo conoce mucho. Y va al otro ejemplo, estás platicando con un protestante y el protestante te dice, no, es que solo somos salvados por solamente la fe. Ok, ¿qué es lo que crees sobre eso? ¿A qué te refieres cuando dices que somos salvados solamente por la fe? No, pues me refiero a esto. Ok, ¿y por qué crees entonces esa posición? Entonces ese método de hacer preguntas es, incluso, yo diría, siempre cuando estás teniendo una conversación con alguien, debes de empezar por ahí, por hacer preguntas, y incluso si solo haces puras preguntas, o sea, puedes ayudar mucho a otra persona. A mí en mi historia de conversión eso fue lo que pasó. Yo conocí a una buena católica que me hizo varias preguntas sobre lo que yo creía como testigo de Jehová, y me di cuenta de que, oye, hay algunas cosas que no tengo muy buena forma de demostrarlo, y entonces eso me motivó a investigar más al respecto. Pero bueno, no sé ustedes, pero yo ya tengo hambre. Yo también. ¿Alguna pregunta que quieran hacer sobre la clase? Sobre lo que Muchísimas. Muchísimas, dígame. Para la próxima. Para la próxima. Ok.